Michael Jackson, su voz fue su condena. No podría entenderse al rey del pop sin sus primeros años de vida. Él nacería con ese don de canto propio, pero fue sometido a una férrea disciplina que terminó por arrebatarle su infancia. No pudo haber sido otro su destino. Desde su gestación, Michael Joseph Jackson no escuchaba otra cosa sino música y más música. Antes incluso de su formal nacimiento, dentro de su madre, Michael debió haber vibrado con los ritmos propios del soul y blues que tanto le gustaban a su padre y de los cuales eran muy aficionados el matrimonio Jackson. Lo que realmente sorprendió a su madre, cuando se dio tiempo para escucharlo con calma apenas su pequeño Michael cumplió los 3 años, fue la cristalina entonación y la melodiosa voz que arrastraba al cantar. Ese singular tono que quedaría grabada para siempre con la lastimera interpretación de Ben, del soundtrack de la película homónima, la cual sorprendió a su madre con tal emoción que se convirtió en su primera promotora. Los Jackson contaban orgullosos que su madre lo escuchó cantar Please, Please, Please del célebre intérprete del soul, James Brown, e inmediatamente presionó a su esposo para que lo escuchara y se maravillara de su voz. Michael además, sorprendió al querer imitar los frenéticos trazos dancísticos del legendario Brown. El inicio de una aventura. El nacimiento del rey del pop, de esa estrella niño prodigio que seguirá alumbrando, se dio en un cálido verano en el oeste de los Estados Unidos, justo en el condado de Gary, en Indiana. Ahí, al filo de las 3 de la tarde, Michael Joseph nacería el 29 de agosto de 1958. Era el séptimo de 9 hijos creados por Joseph, un obrero aficionado a la música y su esposa Catherine, ferviente devota del protestantismo y leal ama de casa. La llegada de Michael no sería del todo bienvenida. A finales de los 50 la segregación racial en los Estados Unidos era la comida de todos los días. Y en el condado de Gary, con una población no mayor a las 50.000 personas, la división de clases era aún más profunda. La ciudad industrial ocupaba la mayoría de su población afroamericana como mano de obra barata, entre ellos al mismo Joseph, quien trabajaba como conductor de grúas en las fábricas metalúrgicas de la ciudad. El papá del rey del pop aprendió a tocar guitarra en su juventud y nunca dejó de ver en la música la posibilidad de escalar económica y, con ello, obtener reconocimiento social y liberarse de la marcada discriminación contra los afroamericanos. Autoritario, machista, nada cariñoso pero sí enérgico y disciplinado hasta la médula, esa imagen paterna acompañaría a Michael Jackson durante toda su vida. Encerrados en la casa marcada con el 2300 de la calle que hoy lleva su nombre, en uno de los periféricos barrios del condado de Gary, los hermanos Jackson vivirían la dicha de ser famosos desde sus primeros años. Su madre Catherine, solapaba que sus hijos mayores tomarán sin autorización el tesoro más preciado de su esposo, una guitarra eléctrica que guardaba celosamente en el armario, para que jugaran y soñaran con ser estrellas de rock. Era mucho mejor resistir el enojo del papá que permitir a sus hijos salir a vagabundear por el entonces hosco barrio. Antes incluso de que Michael balbuceara sus primeras palabras ya había visto y escuchado a sus hermanos interpretar y ensayar las canciones de moda. Esa afición, heredada y religiosamente alimentada por su padre, maduró en uno de los grupos familiares más célebres de la música disco, The Jackson 5. El mismo jerarca se encargó de diseñar y entrenar a sus hijos. Cuando escuchó el canto de su pequeño Michael no dudó en integrarlo al grupo junto a sus primeros 4 hijos Tito, Jackie, Hermione y Marlon, quienes en un principio se llamaron Ripples y Babes. Michael, de apenas 4 años, los solía acompañar con las percusiones. Pero después de demostrar sus dotes como cantante, sustituyó a Hermione en la primera voz y al grupo Ripples y Babes le añadieron el plus Michael. Los primeros éxitos estaban por llegar. Con sus hijos, a quienes Joseph sometió a una férrea disciplina al grado de distraerlos de sus estudios escolares y someterlos a largas horas de entrenamiento y baile, The Jackson 5 llamaron de inmediato la atención al triunfar en los pequeños locales y bares de la localidad. Michael dejaría los juegos y las tareas escolares por los primeros triunfos en concursos de aficionados. A los 10 años, Jackson viajó a Nueva York para pisar por primera vez el emblemático Teatro Apolo. Desde entonces la alfombra roja lo acompañaría. Tras esa actuación en el Apolo, el productor musical Bobby Taylor los presentó y logró que el afamado Berry Gordy, dueño de la igualmente célebre casa disquera Motown, que había logrado posicionar en el gusto estadounidense a los más reconocidos cantantes afroamericanos, los contratara de forma definitiva. En el anecdotario familiar, se dice que Gordy se sorprendió al escuchar la voz y ver bailar al pequeño Michael en vídeos caseros que le hicieron llegar.
La poderosa disquera Ropoa de Jackson 5 con tanto ahínco que no dudó en echar todas sus cartas. Un año después, en octubre de 1969, grabarían su primer sencillo, Ivan Y Oubat. La misma Diana Ross, a quien Michael admiraría al extremo de querer emular su imagen, sería la madrina del lanzamiento. El éxito fue inmediato, lograron ocupar el primer lugar de preferencia musical en todos los Estados Unidos. Así nació la Jacksonmanía. Así despegó el rey a las alturas de ícono. La etapa de maduración. Con la adolescencia, la voz de Michael se transformó a niveles de barítono. Su rango vocal se extendía hasta 4 octavas. Todo un prodigio. Es célebre la frase que le acuñó Frank Sinatra: Jackson es el único cantante masculino que es mejor que yo. A los 13 años, esa voz sorprendió con la interpretación de Ben, inspirada en la rata que dio pie a la película. En solitario, Jackson grabó el álbum Got to Better. Con ello, cada vez se hacía más evidente su primacía en el grupo y su inminente separación para buscar nuevos caminos como solista. En 1972 hay 2 cambios significativos en la vida de los Jackson. Su éxito obliga a su familia a trasladarse a vivir a Los Ángeles y 4 años después, en 1976, firmarían un nuevo contrato con la casa Epic, de la poderosa CBS. Es también el tiempo que Jermaine deja definitiva el puesto de primera voz del grupo para salir y cederle el paso al hermano pequeño. El grupo vuelve a cambiar el nombre por el sencillo Jacksons. Pero la semilla de la independencia apenas empezaría a germinar. Michael inicia el camino de grabar discos en solitario. Y con ello, su propia independencia. Su padre resiste y presiona. No desea que la empresa profusamente paternalista se vaya al cadalso. Michael, doblegado ante la presencia autoritaria de su padre y los consejos de sumisión de su madre, cede a sus órdenes. Esperaría a cumplir la mayoría de edad para iniciar el camino de independencia musical, artística y creativa que no lo dejaría de por vida. El rey prepara su coronación. Y justo a los 20 años, Michael logra su consagración como solista con el disco Off the Ball, editado en 1979. Un año antes, los Jackson habían conocido al Quincy Jones, productor y antiguo intérprete de jazz que de inmediato vio en Michael un potencial de éxito y de ventas. Con la producción de ese álbum, Quincy coloca a Michael en la cima, vende millones de copias y su figura cobra mayor empuje que incluso Stevie Wonder o Marvin Gaye, íconos de la música negra en Estados Unidos. 3 años después, en 1982, Michael grabaría Thriller, el disco más vendido de todos los tiempos con 750 millones de copias, el momento de su coronación como el rey del pop y como figura central de la desenfadada década de los 80. Fue una pesada corona que le llegaba en su plena juventud. Cumplía con su destino, pero, a sus 23 años, Michael dejaba atrás una infancia arrebatada a golpe de aspiración de clase impuesta por disciplina. Ya en la cima, dueño de sí, buscaría encontrar un camino de retorno a esa infancia. Decidió no crecer más. Interpretar lo más fiel posible a su particular Peter Pan. Y se internó en ese mundo, el Neverland, ese paraíso del nunca jamás que alimentó con fantasía, magia no exento de excentricidades y locuras. Sin embargo, la voz de Michael Jackson era un diamante que brillaba por sí mismo, sobre todo después del lanzamiento de Ben en 1972, desde entonces, nada pudo detener su ascendente éxito, ya fuera en grupo o como solista. Es de suponer que para el mundo de la música perder una voz como esa por causas naturales, adolescencia, hormonas, desarrollo, etc. significaba una verdadera tragedia, y es aquí cuando las cosas empiezan a torcerse, ya que, según la información de distintos medios y a través de distintas fuentes, hay 2 teorías por las cuales, el rey del pop, jamás perdió el registro alto y agudo de su voz. Al morir Joe Jackson, el Dr. Murray, médico personal de Michael y todos los Jackson y quien fue condenado con 5 años de prisión por imprudencia médica al causar la muerte de Michael, declaró que Joe Jackson había sometido al rey del pop a una castración química en su niñez para así detener el desarrollo hormonal natural y que la voz de Michael llegara intacta a la edad adulta. Aunque no es algo confirmado, podría explicar muchas cosas. Michael solo conocía malos tratos por parte de su padre. No tengo palabras para describir el horror que supone que alguien castre químicamente a su hijo para que no pierda su voz aguda. Así declaró Murray en una entrevista.
Son bien conocidos los maltratos físicos y psicológicos a los que Joe Jackson sometió a sus hijos, pero especialmente cruel con Michael, lo golpeaba si se equivocaba, lo castigaba, se burlaba de su aspecto y destruía su autoestima con cada insulto. Eso es algo que el propio Michael hizo público en su autobiografía y en diversas entrevistas. La segunda teoría es propuesta por un investigador francés llamado Alain Branchereau, quien incluso publicó un estudio basado en su teoría sobre la voz de Michael Jackson, el secreto de una voz. Para el francés fue evidente desde que, ya no siendo un niño, escuchó la voz del rey, la cual inmediatamente le remitió a los castrati, hombres castrados en la antigüedad para mantener el tono agudo de su voz. Según el investigador, la voz de Michael cubría el registro de la soprano, es decir, una octava más alta que los tenores, algo que, por supuesto, llamó su atención. Conforme avanzaron sus investigaciones descubrió que Michael Jackson lo relató en su autobiografía. A los 12 años padeció una crisis de acné que tuvo que ser tratada de manera inmediata. Este tipo de enfermedades son controladas con medicamentos hormonales que interfieren en el desarrollo natural de los infantes y adolescentes. Suponiendo que la primera reacción haya sido una dosis potente de hormonas, era suficiente para alterar el ciclo hormonal del rey, además de que, por miedo a un nuevo brote de acné, Michael Jackson siguió medicándose hasta que tuvo 20 años. Una de las consecuencias fue que, ya pasada la veintena, Michael Jackson conservara la voz que lo hizo famoso con Ben. En todo caso, el que conservara su voz aguda fue el menor de sus problemas, pero, ¿serán estas las dos teorías de su voz, o su padre obligaba a Michael Jackson a consumir medicamentos hasta su adolescencia para conservar esa voz hasta los últimos días de su vida? Pues la alteración hormonal también acarrea problemas psicológicos que tal vez expliquen la fijación de Jackson con los temas infantiles o que se viera a sí mismo como a un niño. Sin mencionar su despertar sexual y el desarrollo de habilidades sociales. Este reverso del rey del pop no tiene nada que ver con los espectaculares shows que era capaz de ofrecer al público, pero formó parte de su vida, de los 360 grados que componían su vida. Suscríbete al canal, dale like si te gustó el video y no olvides de compartir.